Bueno, les volvemos a agradecer a los panelistas y ahora es el turno de Denis. Muchas gracias por participar y sumarte a esta iniciativa de DICMA. Y bueno, la pregunta sería que teniendo en cuenta que la Argentina se ha desarrollado de espaldas al mar y a pesar de que 2/3 de su territorio es marítimo, ¿qué rol pueden jugar el desarrollo de la industria naval y los astilleros para avanzar en términos de soberanía marítima y fluvial? A la pregunta, creo, la forma de abordarla es, o el recorrido, a partir también de formular otras preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que discutimos cuando discutimos que estamos de espalda a nuestros ríos y a nuestro enorme litoral marítimo? En cierta medida se discute un modelo de producción. Y si bien es arbitrario tomar alguna fecha o algún periodo, para situarnos, creo que es necesario remontarnos a la década del 90, en el cual se dan dos elementos que han tocado tanto Luciano como Mario, que es, por un lado, los acuerdos de Madrid, y por otro lado, la configuración del Mercosur. En los años 90, esos dos acuerdos lo que hacen es expulsar a los argentinos del agua, digamos. O sea, si bien hubo un feroz proceso de privatización del consenso de Washington, en el sector que estamos discutiendo, la definición fue expulsarnos del agua. Fíjense que todas las empresas del Estado fueron privatizadas, pero hay una empresa del Estado que no es privatizada, que desaparece directamente, que es nuestra línea de bandera. Elma no fue entregada a ningún privado ni nada. Los buques directamente se desecharon, se desguazaron y se entregaron todas la ruta marítima. Y a partir de ahí hay una enorme concentración del mercado logístico. Acá, bueno, un poco ya se explicó, digamos, lo nocivo que fueron los acuerdos de Madrid. Creo que hay una foto que lo resume todo después de 40 y pico de años, que es que mientras los argentinos tenemos cada vez menos capacidad de navegación y la flota de mar más obsoleta, la flota de defensa me estoy refiriendo, más obsoleta de la región, los ingleses tienen la base militar en el Atlántico Sur de las más importantes del mundo. Y si algo faltaba, digamos, para graficar eso, Argentina acaba de perder en los últimos años, con 44 compatriotas hundidos en el fondo del mar, el único vector militar ofensivo que tenía, que era el Ara San Juan. Si en algún momento se pensó que los acuerdos de Madrid, que se vendieron como el paraguas de soberanía ante la nación más débil, iba a servir para defender nuestros intereses, está claro de que no. En el mismo sentido, los acuerdos del Mercosur, puntualmente el acuerdo de la hidrovía, es igualmente de nocivo para nuestra soberanía, porque convertimos a nuestros ríos acá se ha dicho, digamos, el tema de la palabra hidrovía, digamos que es una palabra extraña al idioma castellano. Lo que hace es, en cierta medida, encorsetar a nuestros ríos en dos sentidos. Uno, reducirlo a una vía navegable, y la otra, darle un sentido de internacionalización de los ríos. Fíjense que la hidrovía, curiosamente, comienza en Puerto Cáceres y termina en Nueva Palmira. Pese a que Argentina tiene el tramo de vía navegable más importante, la hidrovía no termina sobre un puerto argentino, sino que termina sobre Nueva Palmira. Este fenómeno de expulsión de los argentinos del agua lo que hace es consolidar un sistema logístico acorde al sistema de producción. No me voy a detener mucho en eso porque creo que lo describió muy bien Luciano Orellano. Sí, en la integralidad y volviendo al carácter de lo que estamos discutiendo, porque nos quieren fraccionar el debate y hacer que estamos discutiendo como si fuera una concesión o si estuviéramos discutiendo poner una cabina de peaje, cuando en realidad estamos discutiendo en función de qué poner nuestros recursos hídricos en el caso de la Cuenca del Plata y nuestros recursos marítimos en el caso de la cuenca del Atlántico Sur. Después me voy a detener en el punto que para mí es neurálgico, que es la unidad de ambas cuencas, que es el estuario del Río de la Plata. La cuenca del Plata, las cuencas fluviales, tienen una relevancia muy importante en la historia de la humanidad. Las primeras sociedades del mundo se establecieron alrededor de los ríos. Las primeras sociedades fluviales y el surgimiento del Estado como monopolio del poder fue en la Mesopotamia y en Egipto alrededor de 8.000 años,
y es alrededor de la gestión de los ríos. No solamente de la navegabilidad, porque los ríos explican en gran medida la enorme producción de la cuenca del Plata. Entonces, digo para ver la integralidad del tema, no es solamente el tema de la vía navegable, que es muy importante para el desarrollo de una sociedad, pero es mucho más que eso. Es la producción, va desde el turismo a la posibilidad de generar energías. Europa tiene 29.000 kilómetros de vías navegables, que cada cual está denominada con su río, pero a la vez, como hay desniveles, tiene centrales hidroeléctricas en el medio. O sea, los ríos están puestos al servicio del desarrollo humano integral y no están puestos al servicio de algunas corporaciones que le asignan a Argentina el lugar de la extracción de la proteína vegetal más vendida, más comercializada y más consumida en el mundo, que es la soja, y también la proteína animal más codiciada de todo, que está en el caladero, uno de los más importantes del mundo, que es el Atlántico Sur, que hoy se expresa en langostino y soja, pero mañana puede cambiar en otro cultivo y en otra especie dentro del mar, pero en definitiva son proteínas. Y la otra imagen es la que muy bien planteaba Luciano, que es que tenemos una población que 7 de cada 10 pibes tienen deficiencia de proteínas. Esa es la otra cara. O sea, hay por un lado una enorme riqueza que está siendo puesta en función de un puñado de corporaciones y un pueblo totalmente empobrecido, digamos, ¿no? Ese es el sistema logístico, está armado para eso. Por eso, todo lo que se va de la Argentina se va en barco y todo lo que circula hacia el mercado interno circula en camiones. Y eso genera enormes desigualdades en un país que, si uno lo toma linealmente y lo toma longitudinalmente, que debería incluir la canalización y la cuenca del Bermejo, pasar por todo el río Paraná, el estuario del río de la Plata, yo después lo voy a mostrar en una imagen, todos los puertos marítimos hasta llegar a la Antártida. Ese recorrido tiene alrededor de 4.500 kilómetros. Y esa debería ser la red troncal de navegación de la Argentina. Y hoy se entiende por red troncal de navegación de la Argentina lo que va de Timbúes al puerto de Montevideo. Y eso es lo que se va a licitar. Eso es lo que está en discusión en el decreto 949. Por eso nosotros nos oponemos al decreto 949. Porque lo que dice es que se va a licitar de Timbúes a el puerto de Montevideo. Y ahí tenemos un problema. Yo voy a compartir una imagen ahora, a ver si me la deja compartir, de algo que es anterior al puerto de Montevideo y que yo creo que explica un poco la base material de lo que saltó a la vista con Vicentín, pero que implica otras cosas también que después voy a enumerar. Bueno, ahí ustedes están viendo una imagen que es el Paraná cuando se divide en tres. En negro están viendo el Paraná de Las Palmas, en color púrpura el Paraná Guazú, y habrán visto ahí en color rojo un brazo chiquitito que es el Paraná Bravo. Eso figura en la licitación y eso está dragando hoy Argentina. Ustedes fíjense que pudiendo hacer una traza que vaya hacia puertos argentinos, Argentina draga un brazo que lleva a un puerto que está marcado en amarillo, que es el puerto de Nueva Palmira. Ese puerto, junto con el puerto de Montevideo, son la plataforma de saqueo de gran parte de la soja de la Cuenca del Plata. Inclusive, fíjense ustedes que Uruguay exporta, como dijo bien Mario, más de lo que pesca. Y Paraguay exporta más soja que la que siembra. O sea, hay un doble saqueo de las dos proteínas más importantes en la Cuenca del Plata y en la cuenca del Atlántico Sur, y la plataforma de embarque de eso es Nueva Palmira y es el puerto de Montevideo. A esto yo le quiero agregar otra cosa. El brazo que ustedes ven marcado en púrpura, que después se continúa con otra línea verde, que es el canal Martín García, el Paraná Guazú tiene entre 36 y 40 pies de profundidad natural, lo cual convertiría, junto con el canal Magdalena, que lo vamos a ver más adelante, a Entre Ríos en una provincia oceánica, sin necesidad del daño que se produce en el medio ambiente, dragando el Paraná de Las Palmas a 36, 38 y 42 pies, que es la exigencia actual de las multinacionales, que el dragado tiene que ver con el modelo de buques
que entran a navegar nuestros ríos. O sea, no es solamente la internacionalización de nuestras vías navegables, sino que es poner a nuestros ríos en clave marítima, porque entran con buques de ultramar a buscar la soja. Pero a la vez, y paso a la otra imagen, la salida al estuario del Río de la Plata, ustedes van a ver que del Paraná de Las Palmas sale al canal troncal, al Emilio Mitre, y hay un punto neurálgico donde se divide, yo puse una línea roja y una verde, que es el Codillo. Hoy toda la carga sale del Codillo hacia la línea roja, que es Montevideo, y eso obliga después a los buques, además de embarcar un tráfico un práctico uruguayo y de pagar un peaje, una cabina de peaje en Uruguay, implica que la soja salga hacia el norte y lo que no completan en Rosafé lo completen en los puertos del sur de Brasil. Y eso implica a los argentinos no poder navegar hacia el sur. Y tiene dos implicancias. Una implicancia es que el tramo arriba de Timbúes, que es donde baja la soja de Paraguay y del sur de Brasil, ahí no se paga ningún peaje. Y esa soja sale por Nueva Palmira primero y después por Montevideo. O sea que Argentina está dragando, y el productor argentino está dragando y está pagando un dragado que subsidia la producción de soja del sur de Brasil y de Paraguay. O sea, somos los únicos que subsidiamos a los que después van a competir en el mercado internacional de soja con nuestra soja. Pero además tiene otra implicancia, y esto yo creo que es tan importante como lo anterior, que es que para ir del puerto de La Plata a cualquier puerto marítimo, nosotros tenemos que pasar por Uruguay. Y eso implica esperar en la zona alfa entre 12 y 15 días. Y eso hace que toda la logística del sur de la Argentina se haga en camiones, porque para venir de un puerto, del puerto de Ushuaia, tomemos, al puerto de La Plata, por ejemplo, un buque tarda 15 días con el actual sistema de navegación, porque tiene que hacer cola en la zona alfa, donde están esperando 4.000, entran 4.000 o 5.000 buques por año, hay 200, 300 buques todo el tiempo, esperando para entrar a el complejo de Rosafé. Eso hace que desde el sur sea imposible una logística por barco y se haga todo por camión. Si estuviera el canal Magdalena, ir al sur, ir a los puertos del sur, ir hasta Ushuaia tardaría 5 días. Y eso permitiría que los argentinos naveguemos y podamos interconectar el país desde Misiones, si lográramos dragar y hacer una vía navegable en el Bermejo, hasta la Antártida. Y eso es un tema muy importante. Entonces, en el punto neurálgico que une las dos cuencas, la cuenca del Plata y la cuenca del Atlántico Sur, es el estuario del Río de la Plata. Ahí en el estuario del Río de la Plata es fundamental hacer dos cosas. Una, el canal Magdalena, y la otra es tener un puerto director sobre el estuario del Río de la Plata. Nosotros creemos que hoy el puerto con mejores condiciones para ejercer ese rol, y que no lo sea Montevideo, es el puerto de La Plata. O sea, La Plata podría ser como Nueva Palmira y Montevideo son una plataforma del saqueo, La Plata podría ser, junto al canal de Magdalena, nuestra plataforma de soberanía para ejercer el control sobre el comercio exterior. Sí, muestro una imagen del puerto de La Plata, la conectividad, y voy redondeando. Y también muestro otra imagen de lo que está marcado en color púrpura, que tendría que ser nuestra red de navegación troncal y tendría que ser la vuelta de los argentinos a nuestros espacios fluviales y marítimos y ponerlo al servicio del desarrollo de la sociedad. Para eso, redondeo diciendo, el tema del canal de Magdalena, el puerto director del estuario del Río de la Plata, y creo que hay otro punto que es muy importante, que es que Argentina tiene que buscar la forma, tenemos que encontrar, digamos, como pueblo, la forma de salir del corset del Tratado de la Hidrovía y de los acuerdos de Madrid. Para salir del Tratado de la Hidrovía, nosotros tenemos que aplicar el artículo número 33, que está contemplado en el propio acuerdo, irnos del acuerdo de la hidrovía, discutir cuáles son las condiciones de navegabilidad que vamos a imponer desde Timbúes hacia abajo y desde Timbúes hacia arriba, y después el otro punto es
que creo que es fundamental, que Argentina tiene que recuperar una política pesquera en función de alimentar a su población, y a partir de eso, quiero redondear, digamos, en el sentido de la pregunta que se me hizo, hay un enorme futuro para la industria naval. Argentina podría tener una industria naval de 200.000 trabajadores si nosotros, todo este complejo que forman parte, la vía navegable, los puertos, la marina mercante y la industria naval, hiciéramos solamente los buques de cabotaje. No darían abasto los astilleros que hay, necesitaríamos muchísimos trabajadores navales más si nosotros construyéramos para defender el litoral marítimo la flota que necesita la Armada, lo que necesita la prefectura, las dragas para mantener nuestros ríos y la accesibilidad a nuestros puertos, los buques de pesca, inclusive también, y es el nicho más potente que hay en la industria naval hasta la pandemia, que era el turismo. Nosotros podríamos tener una línea de turismo que une la Antártida con las cataratas del Iguazú, y esas son condiciones únicas que hoy están siendo explotadas por tercero, que no es el gran tema, pero también podría ser puesto al servicio de generar trabajo en una Argentina que 7 de cada 10 pibes están en la pobreza y hay una enorme cantidad de compatriotas que están desocupados.